Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 18 de diciembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor y la ponemos por obra, no andamos en tinieblas, sino nos dejamos iluminar de Cristo, de su palabra, de su evangelio, de su buena nueva. Ahí en Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé prudencia, como dice allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva y no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra. Allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22 dice: desechando toda maldad de nuestras vidas, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos con escucharla, sino pongámosla por obra. Ahí es donde está el detalle, que a veces solamente escuchamos, pero lo más importante es cuánto de lo que escucho pongo por obra. Allá en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice la palabra de Dios que ustedes y yo necesitamos recibir la palabra de Dios no como palabra de hombre, no como cualquier cuento, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes. Amén. Comencemos, mis hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 24. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no querría infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de Dios, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy en el Evangelio del día de hoy vemos
como José asume la paternidad legal de Jesús. Dice, el origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José. Estaban en desposorio con José. Y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Recuerdan allá en San Lucas capítulo 1 del versículo 26 en adelante? Con el ángel Gabriel viene a la Virgen que se llama María y le anuncia que va a quedar encinta, y ella le pregunta cómo será esto. San Lucas 1:35 dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces es donde el ángel le anuncia a la Virgen María que ella va a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Entonces quien tiene ese primer acercamiento, contacto con el Espíritu Santo, es la Virgen María. Entonces ella queda encinta por obra del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿qué sucede? Ella, siendo la mujer de José, queda encinta. ¿Qué les parece? Y era una virgen. Usualmente en la ley de los judíos, para que una niña o una joven, digamos así, esté en desposorio, habían unas normas que podía estar una niña en desposorio de 12 años y medio en adelante. Entonces, ahora se va a sentir José al ver que su esposa está embarazada? Entonces, muy interesante. Dice, antes de empezar a estar juntos, ellos se encontraban encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, su marido era la esposa, no era solo novia nomás, era esposa, ella era la esposa. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en secreto. José era justo, no quería dejar saber a los demás que María estaba embarazada y que ese hijo no era de él. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, tenía opciones. Por ejemplo, pudo haberle llevado a sus padres, a los ancianos, para denunciar ese pecado. Pero eso resultaba, miren, en lo siguiente. Esta era la ley en el Antiguo Testamento. Les voy a mostrar la ley. ¿Qué sucedía cuando una mujer, estando desposada con su marido, resultaba embarazada? Está en Deuteronomio capítulo 22. Pueden leerlo en casa desde el versículo 13 al 21. Yo les voy a leer nada más del versículo 20 al 21. Pero ustedes, para que entiendan todo el contexto, pueden leer Deuteronomio capítulo 22 del versículo 13 al 21, donde dice que si un hombre se casaba con una mujer y esta mujer y este hombre decía, oh, la mujer con quien yo me casé no es virgen, y se llegaba a comprobar y se llegaba a hacer unas ciertas pruebas, hay un procedimiento, y resultaba que el hombre había mentido diciendo, oh, la mujer que yo me casé no es virgen. Y resulta que eso, siendo una mentira, si fuese una mentira, el hombre, ¿qué tenía que hacer? Pagarle dinero al papá por haber difamado a su hija, a su suegro, digamos así, al papá de la mujer. Pero ahora, ¿qué sucedía si era verdad? Que verdaderamente la mujer sí estaba embarazada. La mujer ya no era virgen. La mujer tenía un bebé en su vientre. ¿Qué sucedía? Y José estaba muy enterado de esta ley. Por eso él había decidido repudiarla en secreto, para evitar que esto le suceda a María. Deuteronomio capítulo 22, del versículo 20 al 21. Pero si resulta que es verdad, si no aparecen en la joven las pruebas de la virginidad,
sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ha cometido una infamia en Israel, prostituyéndose en casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Entonces, ¿qué sucedía cuando una mujer que estaba en desposorio quedaba embarazada? Sucedía que el marido denunciaba, hablaba con el papá, hablaban con los ancianos. No es, cuando hablamos de ancianos no hablamos de los mayorcitos, sino hablamos de los que estaban al frente, digamos así, del pueblo. Entonces, los sumos sacerdotes, los que estaban encargados de dirigir al pueblo, digamos así, hablaban con ellos. Uno, si resultaba que el hombre mentía, él tenía que pagarle al papá de la mujer por haberla difamado. Pero si resultaba que era verdad, entonces la mujer moría apedreada. Ahora, estando en desposorio, o sea, estaban casados, pero pudieron estar ella viviendo con sus papás y José viviendo aparte. Y antes de estar juntos, o sea, antes de ir a vivir juntos, resulta que está embarazada. Y imagínense, muy interesante. Entonces él dice, ¿qué pasó aquí? Entonces él, para que no le apedreen, entonces José dice, no, mejor yo le voy a dejar, le voy a repudiar en secreto, para que se piense, oh, José le embarazó y la dejó, ahí la dejó simplemente. Pero de esa manera José iba a evitar que la apedreen, porque esa era la ley de los judíos. Entonces dice José, él decidió repudiarle en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces el ángel le dice, mira, no temas. Siempre cuando Dios va a dar una misión a una persona, siempre está la palabra, no temas, no tengas miedo, estoy contigo. Y José, que va a asumir ese papel de padre que ante los hombres, él es el papá de Jesús, recibe esta palabra de Dios a través del ángel, no temas. Dice, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque le salvará al pueblo, al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Vamos a leer un momentico la señal en Isaías capítulo 7, versículo 14, para que entendamos algo muy interesante. Isaías capítulo 7, versículo 14. Ok. Vamos a ver Isaías capítulo 7. Vamos a encontrar el versículo 14 para que entendamos
La señal del Señor. Muy bien. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, pues bien, el Señor mismo os va a daros una señal. Entonces, el Señor va a daros una señal. Ahora, esta señal tiene que ser algo extraordinario. Algo donde los israelitas se iban a dar cuenta. Dice, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. Entonces, ¿cuál es aquí la señal? La señal es que la señal de Dios es que una virgen está encinta. Pero ¿cómo va a estar encinta si es virgen? Exactamente, dice Lucas 1:38, para Dios nada es imposible. Y no solamente eso, sino que da a luz. La misma virgen que está encinta, la misma virgen da a luz al hijo. O sea, es por eso la iglesia enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Y ella sigue siempre, siempre siendo virgen. Alguien podría decir, pero es que yo he estudiado esto y esto y esto y no concuerda. Mateo capítulo 19, versículo 26. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso dice en el Salmo 22, del versículo 6 al 8. Tú me sacaste del seno de mi madre, dice Jesús. A Dios, tú me sacaste del seno de mi madre. O sea, ¿cómo salió? De la forma como entró. ¿Y cómo entró? Por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo salió? Por obra del Espíritu Santo. Entonces, ahí está la señal. Porque, ¿y si María hubiera perdido la virginidad? Entonces, ¿cuál va a ser la señal? Una mujer se embaraza, da a luz y listo. Pero, siendo que permanece siempre virgen, ahí está la señal de la cual habla el Señor que Él va a dar a su pueblo. Dice, pues bien, el Señor mismo os va a daros una señal. Una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. Y vamos a leer Isaías capítulo 8, versículo 8, y luego el versículo 10. Bien, Isaías capítulo 8, versículo 8. Anegará Judá a su paso hasta llegar al cuello. Sus límites se extenderán y abarcará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Versículo 10. Trazado un plan, fracasará. Decido una palabra, no se cumplirá, porque con nosotros está Dios. Eso significa Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces aquí en Mateo 1:22 es donde se cumple esa profecía. Leemos otra vez Mateo capítulo 1, versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos? Uno. Y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ahí me viene a la mente la palabra religión. Viene de religare. O sea que Dios viene hacia nosotros, se une a nosotros. Religare, religión. Por eso cuando alguien te diga, Dios no es religión, Dios es relación. La palabra religión viene del latín religare, y religare es la unión. Les pongo ejemplo. Por ejemplo, cuando uno se mezcla azúcar con el agua, por ejemplo. Cuando se mezcla el azúcar con el agua, se une el agua con el azúcar. Esa es la unión del azúcar con el agua. Entonces, perdónenme por el ejemplo,
pero es más o menos para que entiendan. Religare es religión, o sea que Dios se une con nosotros, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Muy importante. Que traducido, ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Entonces Dios le habló a José a través del sueño. Un sueño, Dios le habló a él y entonces él obedeció. ¿Recuerdan allá cuando, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, Dios le habla a Abraham que le manda a un cierto lugar, a Caná? Él obedece. Allá en Génesis capítulo 18, Dios le promete un hijo a Isaac. En Génesis capítulo 22, Dios le pide a Isaac que Abraham sacrifique a Isaac para Dios y Abraham obedece. Aquí José escucha la voz del ángel y también obedece. Para terminar, quiero hablarles acerca de algo muy importante. Aquí vemos cómo el ángel le habla a José a través de los sueños. Y a veces podríamos de alguna manera pensar nosotros, y de hecho muchas personas piensan, por eso quiero hablarles de esto. Oh, soñé con esto, soñé con aquello, ¿qué será de este sueño? Y muchos hasta se compran que libros y en el internet, o qué significa soñar con fulano de tal o con fulana de tal, o soñar con esto o aquello. Les voy a leer qué dice la Sagrada Escritura acerca de los sueños. Muy importante. Con eso terminamos. Está en el libro de Eclesiástico, capítulo 34. Eclesiástico o Sirácides, capítulo 34. Las esperanzas vanas y engañosas son propias del necio. Los sueños dan alas a los insensatos. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza, soñé en tal lugar, en tal cosa, con tal persona, dice que esas esperanzas son vanas y que esas esperanzas tienen los necios. Dice la palabra de Dios, escuchen. Las esperanzas vanas y engañosas son propias del necio. Los sueños dan alas a los insensatos, a los locos. Oh, soñé con esto, soñé con aquello, ¿qué será? Atrapar sombras y perseguir viento es fiarse de los sueños. O sea que cuando uno se confía en el sueño, es como una persona que quiere agarrar al viento o agarrar a una sombra. Es imposible. Espejo y sueño son cosas semejantes. Frente a un rostro, la imagen de un rostro. De lo impuro puede salir algo puro. De la mentira puede salir algo verdadero. No sé. Entonces, muchos de los sueños son simplemente sueños. Son mentiras. Entonces no hay que concentrarse tanto en eso. Anoche soñé con un Panchito que estaba bravo conmigo. Hoy, ¿cómo estará hoy? Sufriendo. Ni se ha acordado de ti. Adivinaciones, augurios y sueños son vanas ilusiones como fantasías de una mujer en parto. Y algunos van todavía más allá a consultar a los servidores del que te conté,
del enemigo. Soñé con esto. ¿Puede echarme las cartas ahí? O a ver, con el huevito en la copa de agua. Vamos a ver, Rosy, vamos a ver las cartas de esto y aquello que no quiero mencionar para no promocionar esas cosas del enemigo. Pero muchos van y acuden a eso. Adivinaciones, augurios y sueños son vanas ilusiones como fantasías de una mujer en parto. Aquí va el versículo que me gusta. Versículo 6. Estamos leyendo Siracides o Eclesiástico, capítulo 34. Vamos por el versículo 6. A menos que venga de parte del Altísimo, no abras tu corazón a estas cosas. Entonces nos dice que en ciertas ocasiones excepcionales, a menos que venga del Altísimo, sea de Dios, no abras tu corazón a estas cosas. Entonces, pero hay que tener muchísimo discernimiento porque podríamos pensar, pero ¿cómo sé que este sueño viene o no viene de Dios? Hay que orar mucho, hay que alimentarse de la palabra del Señor y de pronto puedes preguntarle a alguna persona que tenga conocimiento de la Biblia, conocimiento de la doctrina de la iglesia, conocimiento de la tradición para ayudarte a ver si el sueño viene o no viene de Dios, porque también Satanás se disfraza de ángel de luz. Oh, claro que sí. Segunda de Corintios capítulo 11 del versículo 13 al 15 dice que Satanás y sus ministros se disfrazan de ángel de luz también. O sea, no es que uno soñé como ángel y es que Dios me está hablando. No, no. Hay que tener mucho cuidado. O sea, que Dios en ocasiones excepcionales, como por ejemplo a José, le habló Dios a través de un ángel y él hizo caso. Pero cuando nosotros soñemos algo, es necesario, como les digo, tener una vida de oración, estar en una unión común con Jesucristo, o sea, participar de los sacramentos, el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía, para estar unidos a Cristo. Dice Juan 6:56, el que come mi carne, ve mi sangre, permanece en mí, yo en él. Juan 6:55 dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. O sea, tenemos que estar en unión con Cristo a través de su cuerpo y de su sangre, que están en la hostia consagrada, en la Santa Eucaristía. Ahora, estando en unión con Cristo, teniendo una vida de oración, tenemos que también tener conocimiento de la palabra de Dios para saber si por si acaso aquello que un ángel o la imagen de la Virgen María me dice a través de un sueño, para ver si aquello no va contra la doctrina de Jesucristo. Por eso hay muchos protestantes que dicen, oh, en un sueño Dios me habló y me dijo, Petronilo, funda la iglesia, pare de sufrir. Oh, ahí van los tonticos con cariño y respeto, ¿no? A fundar sus changarritos. Oh, Pánfilo, funda la luz del mundo. Ahí va, a fundar la luz del mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Ellos mismos dicen, Dios, y si ustedes escuchan a algunos protestantes, muchos dicen, Dios sí le habla a mi pastor a través de un sueño. Yo me quedo pensando, digo, a él le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco, porque para poder interpretar un sueño, como les digo, es necesario tener una vida de oración, estar unidos con Jesucristo a través de los sacramentos, tener conocimiento de la palabra de Dios para ver si por si acaso aquello que en el sueño me dice algo que yo puedo pensar que viene de Dios, pero más bien me aleja de la sana doctrina. Por ejemplo, les cuento un testimonio. Hace 3 años, un poco más de 3 años, mi hija nació y estaba en cuidados intensivos. Yo oraba bastante, oraba mucho en el Señor, confiaba en Él. Y en una ocasión me acosté a dormir, me puse a orar y me acosté a dormir. En el sueño la, eh, escuchaba así como del cielo, venía una música como, no sé, angelical, hacía algo súper lindo, hermoso, muy difícil de describir. Eh,
y vi el manto de la Virgen de Guadalupe. Una voz me decía del cielo, reza el rosario, reza el rosario, y me repitió 3 veces. Y yo recé el rosario y en oración, también el Señor me habló que tengo que hacer bautizar a mi hija. Entonces ustedes saben, cuando uno se bautiza, en Galatas 3 del 27 al 29 se reviste de Cristo, el maligno no le puede tocar, se reviste de Cristo, se hace heredera del cielo, hija de Dios. También en 1 de Pedro 3:21 nos dice que se abre una puerta para su salvación. Eh, en, se hace miembro de la iglesia, dice allá en 2 Corintios 12:3. O sea, hay muchos, se hace miembro del nuevo pueblo de Dios, dice allá en Colosenses capítulo 2, del 11 al 12. O sea, hay muchos beneficios cuando se bautiza. Lo que les quiero decir es que la Virgen me dijo, reza el rosario. Y en oración, el Señor puso en mi corazón el hacerla bautizar a mi hija. Una vez que le hice bautizar, a través del sacramento del bautismo, el sacramento el sacramento es instituido por Jesucristo. ¿Para qué? Para la santificación de las almas. Entonces, también con el bautismo se borra el pecado original. ¿Ve? Salmo 51, versículo 7. Pecador soy desde el seno de mi madre. Bueno, el tema de aquí no es el bautismo, sino estoy contando un pequeño testimonio. Entonces, empecé a orar y cuando me llamaban, hey, ¿cómo está tu hija? ¿Cómo está tu hija? Ah, si quieres ayudarme a orar. Vamos a rezar el rosario. Y el rosario es bíblico. Yo sé que algunos protestantes que me miran, porque sé que me miran protestantes, pero es que el rosario, eso no es bíblico. Claro que es bíblico. Simplemente que no han hecho una exégesis, no han hecho un estudio profundo. Yo tengo por ahí algún video acerca del rosario. Todo está en la Biblia. El ángel luz está en la Biblia, el rosario está en la Biblia, todo está en la Biblia. Bueno, ese es otro tema, pero porque yo sé que hay protestantes que van a decir, pero es que quién sabe si era la Virgen María porque el rosario no está en la Biblia y tantas tonteras que dice. Pero les cuento, llevo años estudiando la Sagrada Escritura y he comprobado por mi cuenta, no me han contado, he comprobado por mi cuenta, el rosario es bíblico. El rosario es bíblico. Entonces, miren, entonces, por ejemplo, yo pude hacer caso a la Virgen que me decía reza el rosario, porque, o sea, no iba nada en contra de la doctrina, no me decía, funda una nueva iglesia y ta. Entonces, no. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque siempre me encanta estar en presencia con el Santísimo Sacramento del altar, estar siempre confesándome, participando del sacramento de la reconciliación, participando del sacramento de la Eucaristía. Vivo enamorado de la Sagrada Escritura, ya me la he leído completa. Aparte de leérmela, también he hecho estudios, bastantes estudios, que el Señor lo sabe. Entonces, bueno, con esto no quiero decir que sea la gran cosa. Como dicen en Lucas 10:17, soy un siervo inútil. Simplemente hago lo que un buen católico tiene que hacer, que es conocer su fe, amar su fe. Porque uno, ¿cómo va a amar la fe que no conoce? Uno es como que uno encuentra a alguien y dice, de una vez te amo, pero ¿cómo va a amar si ni siquiera conoce? Bien, suena una broma, ¿verdad? Suena como chistoso, suena como, no sé, como en su país le digan, hace reír, digamos, cuando alguien viene a una persona y ni bien le mira, eres el amor de mi vida, te amo, pero ni siquiera conoce. Para amar, uno tiene que conocer. Así es con la palabra de Dios. Para uno amar al Señor, tiene que conocerlo. Y para conocerlo hay que alimentarse de su palabra. Entonces, muy importante. Trato de llevar siempre una vida de oración, de participar siempre de los sacramentos para estar unido a Jesucristo. Como les comenté, vivo enamorado de la palabra del Señor. He hecho algunos estudios, entonces por eso me pude dar cuenta que el sueño que me decía la Virgen María, reza el rosario,
no era nada contra, o sea, algo, no era nada que se oponía a la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia. Pero hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Por eso, o sea, les comento que no hay que poner esperanza en los sueños, pero a la vez también dice la Sagrada Escritura que hay ciertas ocasiones que Dios sí nos habla a través de los sueños, pero hay que tener un discernimiento bien profundo, no hay que tomarlo a la ligera, hay que tener un conocimiento bien profundo, pedir al Espíritu Santo el don del discernimiento para que uno pueda darse cuenta. Amén. Muy importante, y siempre me han preguntado, oh, ¿qué pasa que si uno sueña de esto y de aquello? Entonces siempre les digo, ¿no? Lo que dice desde el versículo 1 en adelante. En los sueños ponen esperanza a los necios. Pero también leo el versículo 6, o sea, no descarta la Biblia de que Dios a uno le habla a través de los sueños. Y a José le habló a través del sueño. José se levantó del sueño e hizo todo lo que el ángel le había mandado. También nos enseña a nosotros a ser obedientes a la voz del Señor. A ser obedientes a la voz del Señor. ¿Y dónde escucho la voz del Señor? Aquí, en la Sagrada Escritura. Agarra la Biblia, ponte a leer. ¿Cómo leo? Puedes empezar así, desde el Evangelio según San Mateo, luego el Evangelio según San Marcos. Un capítulo diario puedes empezar. El Evangelio según San Mateo, según San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos de los Apóstoles, Carta a los Romanos, Carta a los Gálatas, y así hasta la carta del apóstol Judas, que está antes del Apocalipsis. Y si quieres más de ahí, regresas toda la Biblia hasta el Génesis. Y empiezas desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, los Reyes, las Crónicas y así, hasta leer todo el Antiguo Testamento. Llegas al Nuevo Testamento, lees otra vez desde San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y ahí sí ya terminas en el Apocalipsis. Puede ser un capítulo diario, o si te gusta, 2, 3, todo lo que puedas. Pero aliméntate de la palabra del Señor. No esperemos más. A veces perdemos el tiempo en el celular y jugando juegos que no nos saca nada de provecho. La palabra de Dios dura para siempre. Una vez alguien me dijo, ignorantemente, oh, pero es que eso sucedió en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de ta. Hay un cuentito barato. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice que todo pasa, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es para todas las personas de todos los tiempos. Entonces, muy importante que nos alimentemos de la palabra del Señor para que como José aprendamos a escuchar la palabra de Dios. Por eso dice ya San Pablo en Hebreos capítulo 3, versículo 7, si hoy escucha la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla. Por eso no endurezcamos nuestro corazón a la palabra del Señor. Amén. Les envío un abrazo bien grande para cada uno de ustedes. Les quiero mucho con todo mi corazón. Les invito a que le den suscribir, denle compartir, denle me gusta para que YouTube recomiende a más personas estos videos. Si quieren que les haga alguna enseñanza de algún tema en específico, nada más me dejan saber y con mucho gusto, con mucho cariño y en lo que esté a mi alcance, siempre estaré dispuesto para compartir lo que el Señor me ha permitido y me permite siempre aprender, porque uno aprende todos los días es la oportunidad de aprender cosas nuevas, de poner en práctica la palabra del Señor. Amén. Les envío un abrazo una vez más, otro abrazo. Que la Santísima Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades. Que el Dios de los cielos les conceda los deseos de su corazón. El Salmo 37, versículo 4 dice, ten tu delicia en el Señor y Él te concederá lo que tu corazón anhela. Bendito sea Dios. Que el Señor siempre sea nuestro refugio. Que el Señor siempre nos alimente con su palabra.
para que ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja. Gracias por participar de la reflexión del Evangelio del Día con su hermano en Jesucristo, Carlos Pauta.